exponente hay una pelea entre x y i menos 1 al cuadrado. Pero como i está acotado, ¿sí? I se mueve entre 0 y 2, esto es un numerito, y la x no, la x puede valer cualquier cosa, esto en más infinito tiende a más infinito, o sea, máximos no hay. No hay porque la función está en esta franjita de 1, de ahí entre 0 y 2, y tranquilamente la x puede valer cualquier cosa. ¿Cómo sé que eso va a más infinito? Porque la y es un numerito que está entre 0. Si la y no estuviese acotada, ahí se complica, porque depende, porque tengo infinito menos infinito, pero como la y está entre 0 y 2, podemos darnos cuenta que no hay máximos absolutos y lo justifican con palabras. Y mínimos, podemos saber que la exponencial es positiva, no siempre es mayor o igual que 1, porque si yo elijo un xy que sea e a la 0,2 me va a dar más chiquito que 1, pero sí siempre es positiva. Así que, bueno, habría que investigar bien el extremo este, a ver si tiene algún mínimo de forma tal de que a ese numerito es el número más bajo y ahí tendrían el mínimo. O sea, puede ocurrir que encuentre los máximos y mínimos fuera de la teoría. Bueno, entonces que les quede claro lo de Gonzalo Vázquez. Seguimos con el examen. El problema 2 dice lo siguiente. Dice que tengo f de xy igual 3, D es D1 unión D2, me dicen que D1 menos 1 menor o igual que X menor o igual que 1, 0 menor o igual que Y menor o igual que 1, D2 es 1 menor o igual que X menor o igual que Y, logaritmo de X menor o igual que Y menor o igual que 1, grafique la región D, haga la integral en los dos sentidos. Bueno, entonces, graficar es bastante simple porque me dice x entre menos 1 y 1, la y entre 0 y 1. Sería este ladrillito que está acá. 1 menos 1, 1. Después, cuando la x está entre 1 y e, es 2, y pico, la y se mueve entre el logaritmo, que en 1 vale 0, y el logaritmo en e vale 1. Entonces, esta es la región de 1 y esta es la región de 2. Entonces, cuando me dicen plantee las integrales en los dos sentidos, digo, si x se mueve entre menos 1 y 1, la y se mueve entre 0 y 1 de 3 por diferencial y diferencial x más. Si la x se mueve entre 1 y e, la y se mueve entre el logaritmo de x y 1 de 3 de y de x. Una masita. Ahora, si invierto, lo miro así. Entonces tenemos que la x se mueve entre 1 y ojo, porque esto es igual logaritmo de x, pero si lo miro al revés, tengo que encontrar la inversa, que sería e a la y. Y la y se mueve entre 0 y 1. Entonces pongo entre 0 y 1, entre 1 y e a la y de 3, y ahora pongo d cuadrado coseno de phi por el jacobiano, que es r cuadrado, z cuadrado, ¿no? Seno cuadrado por el jacobiano, que es r cuadrado seno de phi de tita. Como no depende de tita, es tita entre 0 y 2pi, es 2pi, r cuadrado por r cuadrado es r cuarta, la integral es r quinta sobre 5, entre 0 y 3 es 3 a la quinta sobre 5, coseno cuadrado por seno de phi
esa integral es menos, menos, si hago sustitución, u coseno, me queda u cuadrado, que es u cubo sobre 3 menos coseno cubo de phi sobre 3 todo entre 0 y pi salió. Nunca se apuren, despacio, hay tiempo, listo. Ya hicimos 3 ejercicios de 4. Vamos al cuarto ejercicio. Siempre que están en el final, ¿sí? No tienen que hacer lo que hice yo. Tienen que decir, uso el teorema de Gauss. Entonces, al lado, en el margen de la hoja, ponen el enunciado del teorema de Gauss. Porque si no hacen, le van a decir la boludez de que no justificas bien, que no, bla, bla. Entonces, lo que hay que hacer es uso Green, enuncio Green, uso Gauss, enuncio Gauss, uso función potencial. A la derecha tiran todo lo que saben de teoría que solidifique todo lo que están escribiendo en la parte de resolución del ejercicio. Eso suma mucho. Eso puede ser la diferencia entre aprobar raspando y no aprobar. Bueno, después me dice, hallar la circulación de f de x y z igual zxz, zxz a lo largo de la curva de intersección z igual 2x cuadrado más y cuadrado y z igual 8 menos 2x cuadrado menos y cuadrado, orientada de forma tal que el vector tangente en el punto 0, 2, 4 tiene primera coordenada negativa. Bueno, dibujamos, tenemos ya todas las formas en la cabeza, son dos paraboloides, uno va para arriba, el otro de 8 va para abajo, me va a quedar una curva, no es un plano de arquitectura, más o menos tirar una cosa así, esa es la curva. eh, La curva esa la podemos, la intersección de esas dos superficies, me queda una elipse, no me queda un círculo como siempre. 4x cuadrado más 2y cuadrado igual 8, divido x cuadrado sobre 4 más y cuadrado, no, x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 4 igual 1. Tenemos esa elipse. Bien, entonces, eh, la intersección, podemos decir, eh, dividido por 2, 2x cuadrado más y cuadrado igual 4. Esto se da en z igual 4. O sea, puedo tomar como normal la de esta superficie que está acá, puedo decir que g de xy es x y 4. Hacer el producto vectorial, la normal me da 0, 0, 1. Bueno, entonces tengo la normal, habría que calcular el rotor, ojo con la circulación, 0 de x, 2 de y, 4 de z, este punto dice primer componente negativa, o sea, la componente en x es negativa, quiere decir que el vector tangente va para atrás, o sea, tiene sentido antihorario. Por lo tanto, la circulación de f escalar de L es igual a la integral doble del rotor de f por diferenciales Stokes al costado, escriben Stokes. Ya se machetean, no sé qué, pero escriben el teorema de Stokes. Bueno, entonces lo único que resta, la normal la tenemos, sacar el rotor, calculamos el rotor de la función. Ay, disculpa, dijiste que cuando es en sentido horario la normal es negativa. No me acuerdo qué dije, pero a ver, sentido antihorario, o sea, esto gira así, entonces el teorema de Stokes, la normal siempre tiene que estar a la izquierda, o sea, imagínate que vos vas en un autito por una montaña girando en sentido antihorario, la normal tiene que estar a la izquierda.
si ponele que te hubiera dicho que giraba en sentido horario, si yo giraba así, la normal no estaba a la izquierda, estaba a la derecha, entonces tengo que poner la normal para abajo. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pregunten si no entienden, porque lo ponen al revés y cagaron el ejercicio. Bueno, entonces, el rotor de esto hago I, J acá, derivo en X, derivo en Y, derivo en Z, Z, X, Z. Entonces, como la normal va a ser 0, 0, 1 y yo hago un producto escalar, lo único que me interesa es la tercer componente del rotor, lo otro me importa un poco, porque el producto escalar, acá vamos a tener la normal que es 0, 0, 1, diferencial Y, diferencial X. em, lo único que va a sobrevivir es el producto con el uno. Entonces hacemos la tercera, tacho 1 menos 0, 1. Entonces toda esta fruta me da 1. Entonces la circulación de f escalar de L es igual a la integral doble en la región XY, diferencial Y, diferencial X. Y acá viene algo interesante, que es integrar sobre una región que no es un círculo. Entonces, en los videos lo dije, lo vuelvo a repetir, cuando tengo que integrar sobre una región que no es un círculo, tienen que poner que X es A por R coseno de tita, y A sería raíz de 2 por R por coseno de tita, y es B, que sería 2 por R por seno de tita. El jacobiano de la transformación es R por A por B, o sea, 2 raíz de 2 por R. Entonces me queda la integral entre 0 y 2pi, R siempre va entre 0 y 1, en el caso de una elíptica, por el jacobiano, que es 2 raíz de 2 por R, diferencial de R, diferencial tita y salió. Entonces, registren lo de elipse. Cuando me da una elipse, no puedo usar polares. Tengo que usar eh, este truquito. A por R coseno de tita, B por R por seno de tita. Recuerden que a veces puede ocurrir que me pidan que saque una integral y me aparezcan cosas raras que no puedo dibujar. Eh, entonces uno tiene que hacer un cambio de variable. Supongamos que me escriben una cosa así y una cosa así, estoy inventando, ¿eh? ¿Ven? Y le dicen calcular el volumen de la región. Bueno, en este caso sería la superficie de la región. Cuando me dan cosas así, que uno dice, ¿y eso qué es? Lo que tiene que hacer es cambio de variable. Entonces, a esto lo llamo U, a esto lo llamo B, así de una, ¿no? Es que tienen que andar pensando en los dioses del Olimpo. Entonces, U me queda, bueno, lo puse al revés, U me queda entre -1 y 1, B me queda entre 2 y 3, acá va el jacobiano, F de V, diferencial U, diferencial B, eh, eso va a ser la integral que tienen que calcular. Ahora, algo interesante, yo pongo U, X cuadrado menos Y cuadrado, B es X por Y, el jacobiano este no es ni cilíndricas, ni esféricas, ni polar, es uno nuevo. Entonces, ¿cómo es? Es la derivada de U respecto de X, la derivada de U respecto de Y, la derivada de B respecto de X, la derivada de B respecto de Y, es el teorema de cambio de variable y lo enuncian. Ahora, eso es cuando tienen U función de XY y B función de XY multiplico por el jacobiano. Pero hay veces se divide por el jacobiano, porque hay veces el formato que me dan es al revés. Yo tengo X función de V
A ver, esperen porque estoy haciendo lío. En cilíndricas, X es R coseno de tita. Ah, ahí está. Y es R seno de tita. Cuando hago cilíndricas, el jacobiano me da R. Y esto sale a ser la derivada de X respecto de R, la derivada de X respecto de tita, la derivada de Y respecto de R, la derivada de Y respecto de tita. O sea, cuando tengo las nuevas variables en función de o sea, tipo así, las viejas en función de las nuevas, se multiplica por el jacobiano. ¿Sí? O sea, cuando esto está así, y función de U y B, cuando tenemos esto, se multiplica por el jacobiano. Vamos a aclararlo bien porque es importante. Si yo tengo la integral doble de f de xy de y de x y hago un cambio de variable y paso a f de v por el módulo de jacobiano, diferencial u, diferencial b, eso es cuando tengo x, función de u y b, y función de u y b. Ahora, y el jacobiano sería el determinante de la derivada de x respecto de u, la derivada de x respecto de b, la derivada de y respecto de u, la derivada de y respecto de b. Ahora, si yo tengo u, función de xy, y b, función de xy, tengo dos opciones. Saco este jacobiano, pero si saco ese jacobiano, no lo puedo hacer porque en general despejar x en función de v y y en función de v se complica. Entonces sacan esto que es la derivada de u respecto de x, la derivada de u respecto de y, la derivada de b respecto de x, la derivada de b respecto de y va 1 sobre el jacobiano. Y acá f de v diferencial u diferencial b. Le digo un truco que uso yo para recordar si se multiplica o se divide. Recuerden en polares, x es r coseno de tita, y es r seno de tita. Aplico esta formulita, me da que el jacobiano es r y multiplico por r. Ahora, cuando yo no tengo las nuevas, las variables viejas en función de las nuevas, sino al revés, se divide por el jacobiano. Y esto que hice en el plano puede ser en el espacio, puede ser una integral de volumen en el espacio que tengan que hacer una ensalada de... Bueno, vamos con otro ejercicio interesante, muy interesante, que es el siguiente. Me dicen f de xy 2y sobre x más 4 sobre x cuadrado por e a la menos x por y sobre 2, coma 2 por e a la menos x por y sobre 2. Dice, primer punto, determinar el dominio de f en R2, determinar dominio de f, y me preguntan, ¿se puede calcular la integral de línea de f escalar de L sobre una curva que une -1, 0 y 0, 1? Entonces, primero, el dominio. Esto no hay ningún problema. ¿Sí? Le puedo dar cualquier valor. No le puedo dar x igual 0. X igual 0, se muere todo.
Por lo tanto, el dominio de F es todo R2 menos los XY de R2 tal que X es 0. Es decir, el dominio es todo el plano menos el eje Y. Ahora, ¿qué es la integral de línea? Vamos a la definición. La integral de línea es la integral de F de R de t por R' de t diferencial t. Esa es la integral de línea. Entonces, si yo quiero conectar el punto -1, 0 con el punto 0, 1, no hay ningún camino que no cruce el eje Y. No por el subsuelo, volvamos en XY. Entonces, necesariamente, cualquier curva para poder aplicar la definición de integral de línea va a tener que pasar un punto donde la función tiene una singularidad. Y en consecuencia, este producto escalar no existe. Por lo tanto, no puedo hacer la integral de línea que conecte el punto -1, 0 con 0, 1. ¿Sí? Regístrenlo eso si no lo sabían. La pregunta B dice, verificar que la integral de línea de f de xy sobre la curva que une el punto 1, 0 con el punto 2A, A mayor o igual que 0, o sea, es un punto cualquiera, es independiente de esa curva y que solo depende del parámetro A. Hace la integral de línea. Ok, bueno. Siempre uno aparecen palabras y lo articula con las herramientas que tiene. Cuando me dicen no depende del camino, ¿en qué voy a pensar? ¿Y qué es función potencial? La única integral de línea que no depende del camino es una función potencial. Entonces, para que exista esa función potencial, f tiene que ser un campo conservativo. Y para que f sea un campo conservativo tenemos dos requisitos. Número uno, que el rotor sea cero, si estamos en R3, si estamos en R2, el rotor de R2 son las cruzadas. Si yo derivo esto respecto de Y y esto respecto de X, me tiene que dar igual. Y si yo derivo esto respecto de X es fácil, porque me salto un menos Y sobre 2, el 2 se va con el 2, me queda menos Y. Y si derivo esto respecto de, bueno, hay que hacer una cuentita un poco más larga, pero créanme que si yo hago esto derivado respecto de Y, me da lo mismo que esto derivado respecto de X. Y a su vez, la función en esa región que estoy estudiando no tiene que tener singularidades. Entonces, como el problema está en el eje Y, en una región que está acá, claramente no hay singularidades. Entonces, yo voy a poder encontrar la función potencial y demostrar que no depende del camino. No vamos a perder el tiempo, pero la idea es que si yo derivo F1 respecto de Y, me da igual que la derivada de F2 respecto de X, y tienen que escribir en español todo el chamullo ese que les dije, que la función no tiene, estoy tomando una región del espacio que excluye el eje Y. Entonces, en esa región no hay singularidades. ¿Se acuerdan en un video que yo hice y siempre lo explico? Una función que es menos y sobre x cuadrado más y cuadrado, no me acuerdo si iba al cuadrado, coma x sobre x cuadrado más y cuadrado. Esta función también, si yo hago la derivada de f respecto, la derivada de f1 respecto de y, la derivada de f2 respecto de x, se engancha. Pero ¿qué pasa? Siempre, hay veces se hacen los boludos y nos preguntan si es conservativa y a veces no, me hacen inciso A, inciso B. Inciso A me dicen en todo el plan.
Inciso B, me dicen todo el plano menos el 0,0. Ahí es una alarma si no se dan cuenta que están durmiendo. Pero, ¿cómo es la cuestión? Si, si yo digo todo el plano, que las cruzadas sean iguales es condición necesaria pero no suficiente. De hecho, si yo hago la integral de f escalar de L y toman una circunferencia cualquiera de radio r, les da 2pi. Esa integral les da 2pi. No importa el radio de la circunferencia, da 2pi. O sea, hacen f de r de t por r' de t. ¿Se entiende, no? Pongo que r de t es r coseno de t, r seno de t. Entonces lo meto acá, me queda menos r seno de t, lo multiplico por esto derivado, que es menos r seno de t, me queda r cuadrado por coseno cuadrado, acá queda r cuadrado por seno cuadrado. Esto tenía un cuadrado. ¿O no? La cuestión es que me queda un 1 entre 0 y 2pi, me da 2pi. Entonces, claramente, ahí uno dice, bueno, campo conservativo no es porque si yo voy a un libro, me fijo en la inteligencia artificial, o se les ocurra, los apuntes me dicen que para que un campo sea conservativo, la circulación en cualquier curva cerrada me tiene que dar 0. Entonces, claramente me da 2pi. ¿Y las cruzadas son iguales? Sí, pero me da 2pi, así que conservativa no es. ¿Dónde está el problema? Que el 0,0 es una singularidad y al tomar un círculo alrededor del origen, no importa el radio que tenga el círculo, estoy teniendo un punto crítico ahí adentro. Entonces la función no es conservativa. Por eso me da 2pi. Y después me dicen, y en todo el plano menos el 0,0, uno podría decir, bueno, pero ¿cómo sé que la integral, cómo se apiola? ¿Que lo pongo o no lo pongo el 0,0? O yo hago la circulación, me va a seguir dando 2pi. Porque cuando el teorema dice que la integral de línea es 0 para toda curva C que esté definida en la región donde la función es de clase C1. Entonces, yo no puedo tomar una curva que enlace al origen porque entro en contradicción con lo que significa la definición de campo conservativo. Entonces, lo que se hace es, se arma una curva cerrada que incluya el origen. Entonces, vengo por acá, entro así, hago una circunnavegación así y salgo. Entonces, ¿qué pasa? Esta que va de derecha a izquierda se va con la que es de izquierda a derecha y me queda la integral sobre la curva exterior menos la integral sobre la curva interior y ahí me queda 2pi menos 2pi 0. Bueno, eso hay que saberlo bien porque siempre lo preguntan. Bueno, en este problema estuvo más creativo porque me decían si existía una integral de línea que conecte dos puntos, no era el origen, era directamente todo el eje Y, o sea, había que estar más atento. En la segunda pregunta no, entonces lo que tienen que hacer es encontrar la función potencial, o sea, esto es igual al gradiente de phi, y una vez que tengo que eso es el gradiente de phi, saco phi, hago phi en el punto final menos phi en el punto inicial, listo. Una vez que tengo eso, me dice hallar si existe una que maximiza el valor de la integral de línea, o sea, hacen un mix entre integral de línea y extremos. ¿Qué pasa? Si yo tomo un punto A0 genérico, la integral de línea va a depender de A. Entonces ahí lo trabajan como si fuese un problema de extremos. Bien, bueno, después otro que mandé. Eh, dice lo siguiente, hay varios links aquí. Uno dice, sea f una función derivable y continua en R y sea C una curva plana, cerrada, suave, orientada positivamente, entonces compruebe que la circulación C
de x de f de x cuadrado más y cuadrado versor y más y por f de x cuadrado más y cuadrado versor j eh, por diferencial r es 0. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, uno cuando va a rendir un examen en ingeniería, eh, por más que vean que, bueno, siempre nos hacen... En realidad uno estudia final, porque ¿cómo estudia los finales? Estudiando finales viejos. Entonces, hace una buena cantidad y se choquea cuando aparece algo que no está registrado en el CPU de ustedes. Porque uno se asusta como diciendo, esto no lo practiqué, ¿qué hago? No pasa nada. Tienen que leer lo que me dicen, que se anula. A ver, observaciones. Es una integral de línea. Y me dicen que la integral de línea es 0 para una curva plana cerrada, o sea, una curva cualquiera. Por lo tanto, eso huele a que tiene que ser una función potencial. ¿Y qué significa que tiene que ser una función potencial? Que si yo derivo esto respecto de x, tiene que darme igual que la derivada de esto respecto de y. Entonces, hacen la cuentita, lo chequean y listo. ¿Sí? O sea, hay problemas como el del flujo a través de la frontera. Entonces yo dije frontera, flujo, gas, tiki, salió. Y hay problemas que uno lo lee y dice, esto no lo vi nunca. No se desesperan. Tienen que leer la pregunta, qué sé de la pregunta, qué herramientas tengo y le dan para adelante. Bueno, después otro, no vamos a dar cuenta, pues no importa. Otro interesante es, dice que H es una región, los X que pertenecen a R3 y 0 menor o igual que z menor que raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es importante que las figuras las tengan en la cabeza, o sea, miro esto y digo, es un cor. Y x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4 un cilindro, y x cuadrado más y cuadrado menos 2y mayor o igual que 0 un cilindro corrido, o sea, si vieron los videos, hice varios así. Esto es x cuadrado más y menos 1 al cuadrado mayor o igual que 1. Y después me ponen x mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. O sea, más cosas no nos pueden poner. Bueno, después de todo ese lío de alto impacto, me dice que calcule a través de las... Dice, tengo una f, no me dicen cuál es, eh, y me dicen que exprese una integral múltiple definiendo sus límites e integrando el flujo. Me piden el flujo. El flujo a través de toda esa sopa de superficies. Y me dan como dato la matriz jacobiana. Me dicen que la matriz jacobiana es 0, 5, 1, 0 y 1 menos 2y menos 2x 0. Entonces, claro, uno con los nervios, como que dicen, Gauss. Eh, dice superficie de frontera, así que digo, Gauss, de cabeza. Entonces hay que buscar bien cómo es eso. Tengo un cono, tengo dos cilindros, uno para adentro, el otro para afuera. Habrá que explorar bien. Eh, tampoco hay mucho por explorar, ¿no? O sea, si yo hago el corte, tenemos un cilindro de radio 2 y por otro lado un cilindro centrado en 0, 1 de radio 1, la parte de afuera. Entonces, la parte de afuera del cilindro, la parte de adentro del otro, me están pidiendo la región de integración es esta. Después el techito es el cono.
¿sí? Z se mueve entre el 0 y el cono. Así que los límites de integración van a poner Z entre 0 y R, si lo pasan a cilíndricas, resuelven eso y después pasan a la región esta, que habrá que ver cómo hacerlo. Pero uno dice, quiero la divergencia, no tengo F para sacar la divergencia típica. Entonces, la tengo que sacar de algún lado. ¿De dónde la voy a sacar? El techo no me da la respuesta. La respuesta tiene que decir que no sé, esto no sé. Entonces, ¿cómo a partir de la matriz jacobiana yo obtengo la información? Entonces, yo lo dije en los videos y lo dije en varios mix, que la matriz jacobiana habla y que tiene la info de la divergencia del rotor. Siempre una matriz jacobiana, si la desplegamos en forma genérica de F1 a dx, de F1 a dy, de F1 a dz, de F2 a dx, de F2 a dy, de F2 a dz, de F3 a dx, de F3 a dy, de F3 a dz. Entonces, la traza de la matriz jacobiana es la divergencia. La traza, o sea, la divergencia lo miro así sin hacer cuenta y, o sea, el flujo que me están pidiendo a través de la frontera es la integral en ese volumen de I diferencial B. Y supongamos que me dan toda esa superficie, me dan la intersección de dos curvas, entonces necesito el rotor. Bueno, la matriz jacobiana también me da el rotor. Van a ver que las componentes del rotor son la resta de estos dos, la resta de estos dos, la resta de estos dos. O sea, la matriz jacobiana tiene en sus entrañas la definición de la divergencia y la definición del rotor. Bueno, después hacen la integral y usar. Sepan definiciones de qué es un conjunto conexo, qué es simplemente conexo, qué es una curva suave, y ese tipo de situaciones que sirven para justificar y explayarse en la resolución de los ejercicios. Bueno, después acá hay otro ejercicio que siempre uno al primer parcial mete, que me dice que tengo una z igual f de xy y me dicen definida por z por x más logaritmo de z más y igual 0. Verifica la siguiente ecuación diferencial. Verifica z'x igual z por y más z por z'. O sea, repito, me dice que z igual f de xy definida a través de esta ecuación, verifica esta ecuación diferencial. Entonces uno puede decir, uy, no estudié ecuaciones diferenciales. De paso le digo que en la playlist de cálculo avanzado y en la de cálculo 1 también hay algunos videos de lineales, separación de variables, etcétera. Entonces, acá es simplemente reemplazar esto, teorema de la función implícita, lo escriben, todo el teoremita de la función implícita, de acá sacan z'x, que es menos f'x sobre f'z, ¿sí? Y z'y es menos f'y sobre f'z. Así que f es todo esto, f mayúscula, f'x es z, y f'z es x más 1 sobre z más y. Y acá menos f'y es 1 sobre z más y dividido x más
1 sobre z más i. Entonces, eh, ya terminamos, hay una chica que se enteró tarde. Bueno, no importa. Entonces, reemplazo z'x acá, reemplazo z'y acá y cruzan los dedos y se verifica. Bueno, lo que les voy a pedir, seguramente alguien habrá grabado la clase, que cuando esté subida me la pase, así la distribuyo en los grupos y la puedan ver por si alguien no pudo estar en la clase. Bueno, eh, no, o sea, los que rinden mañana, el jueves que viene hasta ahora voy a hacer otra clase para los que rinden en la segunda fecha. En general, la primera fecha es más fácil. O sea, si hay alguien va a dar en el segundo